Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, una advertencia: esto no es una sugerencia de inversión, tu capital se encuentra en riesgo, no operes nunca con dinero que no estés dispuesto a perder. En la clase de hoy les hablaré acerca de los ciclos del precio. Muchas de las cosas que voy a mencionar en este video ya los he mencionado en otras clases, así que quizá esta va a ser una de las últimas clases hablando al respecto de esto. Pero yo considero que este tema es bastante importante que lo entendamos, ya que con los movimientos del precio, o el ciclo de precio, como quieras decirle, los movimientos del precio, entendemos nosotros la estructura del mercado. Y si sabemos los ciclos del precio, si sabemos los movimientos del mercado, si conocemos la estructura del mercado, nosotros sabemos en qué punto de la gráfica nos encontramos. Y eso nos aumenta nuestras probabilidades de éxito en nuestras operaciones. También, si conocemos muy bien los movimientos del precio, podemos hacer uso de esto para poder entender bien los rechazos de las velas, los movimientos de las velas y apoyarnos en nuestros análisis. Y aunque sé que muchas de las cosas que voy a decir en este video ya los he dicho con anterioridad, yo sé que por ahí pueden surgir algunas cosas nuevas que les puede ser de utilidad a ustedes, más si ya han seguido el curso, porque ya tienen un mayor conocimiento. Entonces, como que si ven hasta ahorita ya siguieron el curso, van a poder entender más cosas. Para empezar, pues decidí tomar una imagen acerca de una onda senoidal. Para las personas que conozcan de ello, pues saben muy bien que en la onda senoidal podemos nosotros identificar entre todas las cosas que nos puede mostrar lo que sería una cresta y un valle, ¿sí? También tenemos el ciclo completo de la onda. Y pues adivinen en dónde podemos aplicar esto. También al precio. En el precio también tenemos lo que sería un valle o una cresta, o un mínimo, un máximo, una zona de acumulación, una zona de distribución, como ustedes quieran llamarles, es lo mismo. Es lo mismo, solo que cada autor, cada trader le da un nombre diferente, ¿sí? Ustedes pueden colocarle el nombre que quieran. Si quieren pueden colocarle abismo, el inframundo y el cielo o las estrellas, o como ustedes quieran llamarles. La cuestión es que es lo mismo de lo que estamos hablando. Entonces, como sabemos, generalmente se dice que un ciclo termina en el mismo nivel en el cual empezó. Por ejemplo, acá no sabemos que el ciclo empieza aquí y termina en este mismo punto en donde empezó, ¿no? Entonces es bastante similar en los movimientos del precio, pues donde empieza el movimiento, ahí termina, ahí podemos decir que finaliza el ciclo. Ahora, que se mire así de simple, así de sencillo, en líneas que pudiéramos seguir, ¿sí? No quiere decir que el precio siempre vaya a hacer esos movimientos. Yo busqué esta gráfica porque allí me permitía bien ejemplificar lo que estaba hablando acerca de esto, pero eso no quiere decir que siempre vamos a encontrar gráficas así de exactas, o gráficas que nos sirvan muy bien, o que se acoplen muy bien con la teoría. Entonces, conociendo los ciclos del precio, podemos determinar que una estructura del mercado se compone de dos partes básicas, los cuales podemos considerar que son zonas de consolidación y zonas de tendencia, zona de consolidación y zona de tendencia. Entonces el mercado, la estructura del mercado o el ciclo de mercado se compone de esos dos movimientos, consolidaciones y tendencias. Pero para poder entender eso un poco más a fondo, veamos lo siguiente. Aquí en esta imagen podemos encontrar algunas cosas interesantes. Vamos a empezar con una consolidación del precio, una zona donde el precio no puede crear máximos más altos ni mínimos más bajos. Después de eso, nosotros vamos a encontrar una zona de tendencia. El precio tiene una tendencia. Después de la tendencia del precio vamos a encontrar otra zona de consolidación. En este caso, la zona inferior se va a llamar zona, o le suelen llamar zona de acumulación. ¿Por qué le llaman zona de acumulación? Porque es donde se están acumulando las compras. En algún momento se va a desbalancear, van a haber más compradores que vendedores, entonces el precio va a empezar a empujar hacia arriba. Después de eso tenemos la parte de la que le llaman distribución, que no es nada más que una consolidación en la cual va a empezar a haber nuevamente un equilibrio entre compradores y vendedores, porque los que habían comprado aquí van a empezar a tomar ganancias. Eso quiere decir que se va a empezar a equilibrar la parte entre compradores y vendedores, y después de eso pues nosotros tenemos nuevamente una tendencia bajista, o nuevamente una tendencia, y después de la tendencia tenemos una consolidación nuevamente. Si seguimos el precio nos vamos a dar cuenta que entonces en una zona de acumulación o en una zona de consolidación el precio no puede crear máximos más altos ni mínimos más altos, ni máximos más bajos ni mínimos más altos. Después de eso tenemos lo que es el rompimiento de esa zona. El precio vuelve como que a retestear la zona, como intentando regresar a la zona.
y después continúa subiendo. Ahora, en una tendencia nosotros vamos a encontrar que la tendencia está conformada por impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, o como ustedes quieran llamarle, expansión y contracción. Pueden encontrar nombres diferentes, pero es lo mismo, ¿sí? Un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso, un impulso y un retroceso. Podemos notar entonces que mientras una tendencia alcista duraba, nosotros vamos teniendo zonas de máximos más altos, o sea, este máximo es más alto que el máximo anterior. O las cimas o las crestas son más altas, entonces tenemos una cima, una cresta o un máximo más alto que el anterior. Y tenemos un mínimo o un valle más bajo que el mínimo anterior, un mínimo más bajo que el mínimo anterior. De pronto el precio ya no puede hacer máximos más altos ni mínimos más bajos. Quizás sí sean más bajos, ustedes saben que ya en la práctica es diferente, pero no tan considerable, un espacio tan considerable como la tendencia. Entonces nosotros decimos que entramos en una consolidación, en este caso una distribución. Mientras el precio intenta escapar de esa zona, digámosle así, ¿no? Porque ustedes saben que son solamente compradores y vendedores los que están ejecutando órdenes, puede llegar a hacer rompimientos falsos de la zona, pero después vuelven a regresar. Durante esos movimientos el precio puede tener fallas, puede tener dobles techos, puede tener hombro, cabeza, hombro. Ahí es donde se van generando las figuras chartistas. Después de ese movimiento, el precio entonces ya empieza a tener expansiones bajistas o impulsos y retrocesos, ¿sí? Ya empieza a tener impulsos bajistas y retrocesos o expansiones y contracciones, como ustedes quieran llamarles. Y ahí es donde nuevamente entramos en una tendencia bajista. ¿Y cómo sabemos que entramos en una tendencia bajista? Pues sencillo, el precio ahora está creando máximos más bajos que el anterior y mínimos más bajos que el anterior. Mínimos más bajos que el anterior. Bueno, ese mínimo no lo marqué bien, el mínimo está aquí, mínimo más bajo que el anterior. Y tras salir de una tendencia bajista, pues entramos nuevamente en una consolidación, donde el precio ya no puede crear mínimos ni máximos más altos ni más bajos. Yo sé que esto que estamos viendo aquí no es muy similar ni entendible como la imagen que vimos anteriormente, pero así es como vamos a ir encontrando nosotros el precio en el mercado. No va a ser exactamente igual a lo que nos diga la teoría. Algo muy importante y que no he mencionado todavía es de que tras una tendencia alcista, como les digo, encontramos una consolidación o una distribución, pero aquí pueden ocurrir dos cosas. Si los compradores siguen entrando en esta zona del mercado, lo que va a ocurrir es de que el precio va a seguir empujando hacia arriba, no va a empujar hacia abajo, va a seguir empujando hacia arriba. Pero en algún momento ya van a dejar de existir compradores, vamos a nuevamente entrar, mejor dicho, en una zona de consolidación y luego el precio va a empezar a bajar. Es decir, es inevitable porque el ciclo se debe de completar. Ahora, una vez que explicamos eso, les voy a explicar una cosa más. Si nosotros tuviéramos una lupa, pudiéramos hacer zoom aquí, pudiéramos ver más a detalle este impulso o esta expansión, nosotros nos daríamos cuenta de que el precio no subió en línea recta. Es cierto que algunas veces se nota una gran sucesión de velas, ¿sí? Se nota una gran sucesión de velas alcistas y podríamos creer que el precio sí subió en línea recta. Pero si nos ponemos a analizar más a detalle, podemos darnos cuenta de que el precio no suele subir en línea recta. Suele ir subiendo haciendo movimientos de este tipo, y si somos observadores nos daremos cuenta que esos movimientos han ido creando mínimos más altos, máximos más altos. También tiene consolidaciones, que serían descansos del precio para poder seguir empujando hacia arriba. Tiene consolidaciones que en algún momento nos van a determinar un cambio de tendencia. Incluso si hacemos zoom en esta parte del gráfico, podríamos observar de que aquí se puede haber consolidado un poco el precio y después hacer su retroceso. Y esto no solo lo vamos a encontrar en el impulso. Si nosotros analizáramos un retroceso, pues veríamos lo mismo, que el precio subió, se consolidó un poco y después
tuvo su retroceso. Bueno, más o menos así, porque obviamente el retroceso debe ser más pequeño que el impulso. Y así nos podemos dar cuenta que los movimientos del precio no son lineales, tiene perturbaciones, tiene descansos, tiene sus respectivos retrocesos y en cualquier momento, en cualquier time frame, cualquier temporalidad lo vamos a encontrar. Ahora veamos un ejemplo de una tendencia alcista. Esta de aquí la saqué de un gráfico real, esos no son dibujos míos, lo saqué de un gráfico real. Aquí nosotros podemos identificar una clara tendencia alcista, incluso nos permite en ciertas zonas dibujar una línea de tendencia o una línea dinámica, formar canales y operar con patrones de velas. En esta tendencia alcista, que es una tendencia alcista bastante fuerte, podemos encontrar incluso que el precio ha ido haciendo movimientos de expansión y de contracción, o de impulso y retroceso, y durante esos movimientos el precio ha ido creando máximos más altos y mínimos más altos. Por lo tanto, podemos determinar nosotros que nos encontramos en una tendencia alcista. ¿Y qué creen que son estas velas? Estas velas son descansos del precio que también pueden ser tomados como los respectivos retrocesos. Ahora veamos una tendencia bajista. Esta tendencia bajista tampoco la he dibujado yo, la he sacado de un gráfico. Podemos darnos cuenta que de primero tenemos una zona de consolidación, empezamos teniendo ya nuestro impulso, nuestra expansión, nuestro retroceso, contracción, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso nuevamente. Y durante cada de esos impulsos, el precio ha ido creando máximos más bajos que los anteriores, máximos más bajos que los anteriores y mínimos más bajos que los mínimos anteriores. Quizás sea un poco más difícil de notar, pero ya con la experiencia te vas a ir dando cuenta que vas a poder identificar estos movimientos con mayor facilidad porque tu ojo se va acostumbrando a ello. Dense cuenta que incluso durante un retroceso del precio tenemos pequeños descansos. Acá no, por ejemplo. Acá tampoco y acá tampoco, pero acá nosotros podemos observar que ha tenido un pequeño descanso. E incluso puedes llegar a decir, ok, acá el precio tuvo un impulso, un retroceso y un impulso nuevamente. Muy bien, ¿y qué pasa entonces con las consolidaciones? Aquí nosotros podemos observar un mercado que se encuentra en consolidación. Los mínimos no pueden crear mínimos más bajos. Aunque claro, si trazamos una línea recta nos daremos cuenta que esa línea no está tan recta. Si trazamos una línea recta nos daremos cuenta de que no terminan exactamente en la zona, pero así es como se comporta el precio, no suele ser tan exacto. Pero nos damos cuenta de que no ha sido capaz de crear mínimos más bajos ni máximos más altos. Operar en estas condiciones suele ser un poco difícil, más para un trader inexperto. No digo que venga un inexperto y no pueda operarlo, claro que puede intentar operarlo y claro que puede obtener buenos resultados. Eso ya depende de la personalidad de cada uno y del estilo de trading que cada persona esté desarrollando. Generalmente sabemos de que en un mercado que se encuentra así, lo mejor es operar en los extremos, es decir, de aquí hacia el centro. Cuando el precio toque nuevamente el extremo, operamos hacia el centro. Y cuando el precio toque abajo, operamos hacia el centro, o sea, operamos al alza, y cuando toque arriba, operamos a la baja. Pero en este tipo de mercados también podemos encontrar una que otra oportunidad de operar en medio. Por ejemplo, por acá podríamos meter operaciones, por acá podríamos meter operaciones. Se dan cuenta que todavía hay partes donde el precio se está desenvolviendo y nosotros nos da oportunidad de meter una operación. Yo le llamo a este tipo de mercado lateralización. A este tipo de mercado es al cual yo les suelo llamar consolidación, pero es porque cuando yo estaba aprendiendo me confundía muchísimo con los nombres. Entonces, para aprender a diferenciarlos, decidí llamarlos así. Pero pues al final es lo mismo. Lo único es que si son observadores, se darán cuenta, y si delimitamos la zona, ¿no? Se darán cuenta que no tenemos muchas probabilidades de poder operar en el centro. Y es muy riesgoso operar en el centro. Pero podemos operar en los extremos. Siguiendo las reglas de las operaciones en consolidación, operamos en el extremo más alto hacia adentro y en el extremo más abajo hacia adentro. Pero operar en el centro es muy riesgoso porque podemos quedar atrapados en movimientos como los de estos dojis y perder nuestras operativas. Tampoco es recomendable operar patrones de velas en este tipo de movimientos, ya que se suele comportar de una manera mucho más engañosa que en una tendencia. Si bien es cierto que, por ejemplo, acá se ha dado un doji lápida y esta vela nos muestra una fuerza alcista, entonces podríamos decir, ok, acá se formó una estrella de la tarde.
Sin embargo, si se dan cuenta, una sola vela alcista no me está mostrando una tendencia alcista, que es donde la teoría dice que se deben de formar las estrellas de la tarde para mostrarnos un cambio de tendencia. Entonces acá no tenemos ninguna tendencia bien definida que nos pueda apoyar ese tipo de movimientos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan operar. Claro que se pueden operar, pero eso ya depende de la práctica de cada persona y de cómo se desenvuelvan ese tipo de mercados. Muy bien, y ahora pasamos ya a un gráfico cualquiera. Si se dan cuenta, en el ciclo de este gráfico ya es un poco más difícil de encontrar sus movimientos. Podemos empezar con una consolidación. Después empezamos con impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos y retrocesos. Nuevamente consolidación. Luego tenemos impulsos y retrocesos, consolidación, impulsos y retrocesos. Vean, consolidación, pero esta ¿qué fue? Esta ha sido una consolidación de descanso, ya que el precio ha seguido empujando hacia arriba, creando nuevamente impulsos y retrocesos. Donde el precio ya no puede seguir avanzando, es decir, cuando alcanza un máximo, se pueden llegar a crear figuras chartistas, como es esta de acá, creando un doble techo. Luego tenemos nuevamente una consolidación, y si ya lo ven a grandes rasgos pueden decir, ok, ahí se formó un hombro, cabeza, hombro, así es. Y después el precio sigue creando impulsos y retrocesos, o expansiones y contracciones, como ustedes quieran llamarles. Ahora, no solo vamos a encontrar dobles techos o figuras chartistas en los puntos más altos del gráfico, claro que no. Nosotros podemos estar viendo un impulso y en la finalización de ese impulso podemos encontrar lo que es un doble techo, y en la finalización del retroceso podemos encontrar, por ejemplo, un hombro, cabeza, hombro invertido. Después, en el siguiente impulso puede ser que no encontremos nada, pero en el siguiente retroceso puede ser que encontremos un doble suelo. Y así nosotros podemos ir encontrando diferentes cosas si vamos siguiendo el gráfico. Pero si nos alejamos mucho más, algunos pueden considerar más difícil seguir el precio. Pero podemos observar que claramente el precio hace impulsos, retrocesos, consolidaciones, impulsos y retrocesos, consolidaciones nuevamente, cambios de tendencia. ¿Se dan cuenta? El precio se mueve igual, pero a diferentes escalas. Muy bien, traders, y con esto finalizamos la clase. Yo sé que he repetido las cosas que he mencionado aquí en este video muchas veces, pero quiero explicar un poco mejor a qué es a lo que me refiero con que si entendemos los ciclos del precio vamos a entender incluso los movimientos de las velas. Permítanme que se lo voy a explicar directamente en el broker. Muy bien, ya nos encontramos en el broker y acá tenemos una tendencia alcista fuerte. Vamos a hacer algo y les voy a mostrar que entre esta tendencia alcista fuerte nosotros vamos a encontrar una vela roja. Esa vela roja de aquí nos está indicando un retroceso, pero también nos está indicando un descanso en este impulso o en esta expansión. Si la vemos más a detalle, como si tuviéramos una lupa en gráficas de un minuto, podemos encontrar una consolidación. Observen, en esta zona el precio se consolidó, fue donde el precio descansó. Acá, si ustedes han seguido el curso y han seguido las figuras chartistas, se darán cuenta que esto se parece mucho a un rectángulo ascendente, es decir, donde el precio se consolida creando una especie de rectángulo de caja y después continúa empujando o continúa su camino. Entonces, si nos damos cuenta, de lo más grande nos vamos a lo más pequeño y el ciclo se sigue repitiendo, es decir, acá tenemos un impulso. En lo que la gráfica de 5 minutos era únicamente una vela que retrocedía, tenemos una consolidación y luego seguimos con el impulso. De la misma manera, si venimos acá, por ejemplo, esta pequeña vela, y nos acercáramos a 5 segundos, a ver qué podríamos encontrar allí. ¿Qué encontramos en esa pequeña vela? Una consolidación. Tendríamos una tendencia alcista, consolidación o descanso del precio o un rectángulo ascendente y luego continuamos con el impulso, otra consolidación y continuamos con el impulso. Si se dan cuenta, hemos partido desde 5 minutos, 1 minuto a 5 segundos y el ciclo se sigue repitiendo, es decir, los ciclos se repiten constantemente sin importar el time frame que estamos viendo. ¿Y esto cómo te beneficia?, te preguntarás. Pues muy sencillo, cuando estás siguiendo los movimientos de las velas, estos también van respetando los ciclos del precio, consolidaciones, impulsos y retrocesos. Ok, para explicarlo mejor les voy a poner un ejemplo.
observen este tipo de mercado, observen este tipo de velas. Yo sé que por ahí hay algunas estrategias en las cuales les explican cómo operar en este tipo de velas. Si nosotros lo miramos a grandes rasgos, aquí se forma una consolidación. Y lo que les digo y lo que dice la teoría es de que nosotros operamos en los extremos hacia el centro, ¿sí? Y ahí tenemos operaciones muy sencillas de realizar. Lo importante es poder encontrar esos movimientos, es poder encontrar que el precio ha tocado una vez, 2 veces la zona, entonces ya se forma un canal. Una tercera vez, podemos aprovechar una cuarta vez, una quinta vez todavía riesgoso, una sexta vez, hasta una séptima vez podemos aprovechar esos movimientos. Pero ¿qué pasa si vemos esa gráfica en 5 segundos? Vamos a verlo, pero primero vamos a delimitar la zona para poder encontrarla. Muy bien, con eso es suficiente. Nos movemos a 5 segundos. ¿Y qué tenemos aquí, amigos? Tenemos un área de consolidación o lateralización. ¿Se recuerdan lo que les mencioné? Aquí como que nos muestra más oportunidades, es decir, si pudiéramos hacer operaciones a 5 segundos podríamos meter operaciones aquí en medio, pero como no se puede, ¿verdad? Simplemente les quiero mostrar de que esto también es parte del ciclo del precio. Lo que estuvimos viendo es parte de los movimientos del precio, solamente que aplicado a un time frame mucho menor. Así que al final los ciclos se repiten, ya sea en grande, a lo que yo le llamo macro, y en pequeño, a lo que yo le llamo micro. Y así es como nosotros podemos sacar provecho a los movimientos del precio en pequeñas partes, siguiendo las velas. En pocas palabras, lo que hacemos es aplicar los mismos conceptos una y otra vez mientras seguimos el precio. Veamos esta tendencia alcista en un minuto. Si nosotros le colocamos nuevamente o delimitamos nuevamente las zonas y entramos en 5 segundos, ¿qué es lo que van a observar aquí, amigos? Van a observar impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, consolidaciones, impulsos y retrocesos, consolidaciones nuevamente, impulsos, retrocesos, impulsos, consolidaciones. Es decir, nuevamente el ciclo se repite. Muy bien, traders, entonces espero que esta clase haya sido de su agrado. Ya creo que voy a dejar de hablar de los movimientos del precio porque al final creo que ya he mencionado todo lo que podía mencionar. Siempre voy a seguir tocando puntos importantes, estrategias que tengan que ver con los movimientos del precio y algunas cosas que yo considere más avanzadas. Bueno, las considero más avanzadas porque a mí me costó mucho trabajo entenderlas. Entonces, igual, yo las voy a seguir explicando. Pero creo y espero que con esta explicación terminemos de comprender muy bien cómo son los movimientos del precio y podemos implementarlos y aprovecharlos, que es lo que siempre tenemos que hacer, aprovechar todas las oportunidades que obtengamos. Y al final de cuentas, conocer la estructura del mercado es una gran oportunidad que nos permite tomar ventaja y poder seguir el precio y obviamente ganar más operaciones. Y bueno, traders, si tienen dudas pueden dejarla en los comentarios y como siempre, nos seguimos viendo, cuídense.